Hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a seguir con nuestro estudio de proverbios. Eh, Vamos a esperar a que un poquito de gente se conecte, aún por los que van llegando a su casa o los que van en el camino. Pues espero que se encuentren muy bien, que, que Dios los guarde en cualquier momento. Y pues bueno, ahorita vamos a empezar. Por lo mientras, por los que sí tienen esa posibilidad, saquen su Biblia, que va a ser de gran importancia, que la Biblia sabemos que aquí es de gran importancia. Y pues en unos momentos ya vamos a empezar. Vamos ¿cómo se llama? Ahorita en unos tiempos vamos a orar. Pero por los que ya están conectados, quiero que me ayuden o busquen Proverbios capítulo 1 versículo 7. Es el primer versículo con el que vamos a iniciar. A esperar que un poquito más de gente se conecte. Pues bueno, vamos a orar. Padre, en el día de hoy te damos gracias por el tiempo que nos permites estar aquí, Padre, por tener estas herramientas para comunicarnos entre nosotros los hermanos, Padre. Gracias porque con estas herramientas podemos eh, tener este estudio de los jóvenes de la Biblia, Padre. Gracias porque tenemos estas plataformas, que has permitido tener estas plataformas para llevar a tu palabra, Padre, a cualquier lugar. Aún, Padre, te pido que tú tomes el tiempo del internet de cada uno de nosotros, en especial el mío, Padre, que a veces llega a fallar, que te pido que durante la transmisión no haya ningún fallo, no haya ninguna interrupción de parte del internet, Padre. Te pido que tú controles esa parte, Padre. Aún, Padre, te pido que me ayudes a mí en este tiempo para que pueda yo discernir tu palabra correctamente y que pueda expresarla de manera correcta ante tus hijos, Padre. Aún, Padre, te pido por los que van llegando del trabajo, te pido que los guardes de todo mal y si necesario manda ángeles alrededor de ellos. Y pues te pido que aún, Padre, que a cada uno de nosotros nos ayudes a entender tu palabra este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues bueno, por los que apenas se están conectando, les voy a repetir. Quiero que me ayuden a buscar Proverbios capítulo 1 versículo 7. Y dice así: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. En el día de hoy solamente nos vamos a enfocar en este versículo y vamos a ver una de las cosas muy importantes para la vida de un cristiano, y eso es el temor al Señor. El día de hoy nos vamos a dedicar a saber qué es el temor al Señor. A veces escuchamos o algunas veces nosotros hemos oído esa parte de qué es el temor al Señor, o en varios pasajes bíblicos hemos visto que lo mencionan concurridamente ese temor. Pero en el día de hoy vamos a ver qué es realmente ese temor. Porque aquí en este versículo se nos menciona que ese temor es el principio de la sabiduría. Entonces, vamos a ver de qué trata ese temor a Dios. Aún en el día de hoy vamos a ver ejemplos de que se nos menciona en la Biblia de personas, en este caso ciudades, que realmente temen a Dios. Vamos a ver esas grandes diferencias que marcan a cada uno de nosotros y cómo nosotros como cristianos debemos de tener este temor a Dios, que ese temor a Dios debe ser continuamente en nuestra vida cotidiana. Y pues ese temor a Dios realmente no es un miedo que le debemos de tener a Dios, porque no, realmente no hay razón para que temerle a Dios, como a veces, bueno, a mí de niño, o a veces nosotros tenemos esa creencia de que el temor a Dios, bueno, o sea, nosotros teníamos, o nuestros padres
nos habían inculcado que tenerle ese miedo a Dios, que si no haces tal cosa te va a castigar, o esto te va a castigar. O sea, realmente nuestros padres nos han dado ese concepto erróneo de sobre el temor a Dios, porque a veces nuestros padres son los que nos confunden más, que a mí, bueno, a mí me dijeron mucho cuando era niño que si no hacía esto, Dios te va a castigar. O sea, muchas veces nosotros estamos mentalizados de que Dios es un Dios malo, por así decirlo, que es un Dios solamente castigador. Pero bueno, vamos a enfocarnos sobre esto. Pero realmente nosotros no debemos tenerle temor a Dios. Más bien sí debemos tenerle temor a Dios. Más bien lo que no debemos tener es miedo. Porque aún lo expresa en su misma palabra. Que nosotros tenemos esa promesa de que nada nos pueda separar de su amor. Si recuerdan, lo dice en Romanos 8, 38, 39. Vamos a leer qué dice Romanos 38, capítulo 8, versículo 38 al 39. Por lo tanto, vamos a buscarlo. En lo que yo lo busco, también ustedes búsquenlo. Recuerden, es Romanos 8, 38 al 39. Y dice así. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí claramente se nos dice que no hay que tenerle ese miedo a Dios y no hay razón, pero pues ya enfocándonos en el tema, vamos a ver qué es el temor a Dios realmente. Aún sabemos que este libro lo escribió el rey Salomón, pero vamos a ver qué realmente se quería referir en esto al temor a Dios. Aún yo me di a la tarea de buscar el temor y pues temor, yo busqué ese concepto y dice miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. ¿Y realmente ese concepto está bien? Pues no. Realmente el temor que le hemos de tener a Dios es este. En primer orden, entiendo que la palabra temor en el contexto que nos provee Salomón en el libro de Proverbios no quiere decir miedo, como el que uno siente al entrar en un lugar oscuro y desconocido. Temor en esta instancia quiere decir más bien respeto, reverencia, admiración y sumisión y obediencia hacia Él. El temor es algo que nosotros constantemente como cristianos lo debemos tener día a día. Porque a veces ese temor nos ayuda al no pecar. Aún ese temor que le demos, ese temor es también parte de que a Dios lo debemos de tener contemplado en todos nuestros planes, hasta en nuestra forma de vivir. Eso es realmente tener en Dios, temor a Dios. Que realmente lo tengamos contemplado en todas las acciones que nosotros debemos hacer. Aún para adquirir esa sabiduría que nosotros tenemos que tener, es entender que Dios solo viene a entender que Dios es santo, justo y soberano. Y si realmente tenemos ese temor a Dios, nosotros ya debemos ser nacidos de nuevo. Para tener el temor de Dios debemos ser nosotros nacidos de nuevo. Aún el temor de Dios se ve reflejado en muchas cosas que nosotros llegamos a hacer. Y realmente cuando ya tenemos ese temor a Dios, como que tenemos ahora sí ese miedo a fallarle a Dios. Ya, o sea, decir que ya no quieres fallarle. Y poco a poco ahí podemos ver que la obra en Dios va a empezar en ti. Y en el día de hoy vamos a ver el ejemplo de dos ciudades que, ¿cómo se llama? Que podemos ver que vamos a enfocarnos en una ciudad. Vamos a ver cómo es una persona que es, ¿cómo se llama? Ahorita vamos a ver primero que nada
cómo es una persona que no teme a Dios. Y después ya vamos a ver ejemplos de ellos que aparecen en la Biblia. Son una persona que sí teme a Dios y otra persona que no teme a Dios. Vamos a ver. Acompáñenme a segunda de Pedro 2, capítulo 2, versículo 10. Y dice así: sobre todo a los que se dejan llevar por la depravada naturaleza humana y andan en deseos impuros y en la inmundicia con lo que desprecian la autoridad divina. Esos son atrevidos y arrogantes y no tienen miedo de insultar a los poderes superiores, los ángeles. En cambio, aunque son mayores en fuerza y en poder, no se atreven a insultarlos ni a condenarlos delante del Señor. Pero estos hablan mal de cosas que no entienden. Son como animales irracionales que nacieron para ser presa de la destrucción. Por eso su propia destrucción los destruirá y recibirán el castigo que se merece su injusticia. Creen en el placer consiste en gozar de los deleites a plena luz del día. Son una vergüenza y una deshonra, pues mientras comen con ustedes se solazan en sus propios placeres. Aquí se nos menciona que en el 12 se nos menciona que estos son personas que hablan mal, que no entienden de lo que no entienden las cosas. Y en el 12 se nos dice pero estos hablan mal de cosas que no entienden, son como animales irracionales, que nacieron para ser presa de la destrucción, por eso su propia destrucción lo destruirá y recibirán el castigo que merece su injusticia. Creen que el placer consiste en gozar de los deleites a plena luz del día. Y aún se les menciona que ellos son una vergüenza y una deshonra, pues mientras comen con ustedes se solazan en sus propios placeres. Y pues ahorita también en estos momentos vamos a ver una de las ciudades que no tenían temor a Dios. Este es un claro ejemplo de que pasaría de no temerle a Dios. Aún en 2 de Pedro, en el capítulo 2, versículo 6 dice: Dios también condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo en cenizas para que sirvieran de escarmiento a los futuros impíos. Aún se me olvidó, igual quiero que sigamos leyendo 2 de Pedro del 14 hacia el 18, porque aún se nos menciona cómo es una persona que no tiene temor a Dios. Su mirada está cargada de adulterio, no se cansan de pecar, reducen a los pusilánimes, su corazón está habituado a la codicia, son hijos de maldición, se han apartado del camino recto, se han extraviado por seguir el camino de Balaam, hijo de Beor, que tanto amó el premio de la maldad, que fue reprendido por su iniquidad, una bestia de carga que no podía hablar. Habló con voz humana y puso un alto a la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, nubes que arrastra la tormenta, y para siempre les espera la más densa oscuridad. Cuando hablan, lo hacen con palabras alargantes y vanas, mediante las pasiones humanas y el libertinaje seducen a los que habían comenzado a apartarse de los que viven en el error. ¿Qué palabras tan más impactantes que se nos menciona ahorita en este momento? Y pues un claro ejemplo sobre una ciudad que de plano no tuvo temor a Dios fue Sodoma y Gomorra, como ya lo hemos leído en 2 de Pedro 2.6, que esta sirvió como ejemplo para los futuros impíos. Vamos a leer otra vez. Dios también condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas para que se debieran de escarmiento a los futuros impíos. Ahorita vamos a hablar sobre una ciudad que no tuvo temor a Dios, que era Sodoma y Gomorra. Y pues vamos a ver esta parte donde Abraham intercedió. Lo más chistoso es que aquí, bueno, más bien no, vamos a ver que aquí Abraham se relaciona entre las dos historias, entre una ciudad que sí tenía temor a Dios y una que no. Pero esta historia nos va a servir de ejemplo de cómo Sodoma no tenía temor de Dios. Por ello quiero que me acompañen a Génesis capítulo 18, versículo 20. Dice así: Entonces el Señor le dijo: puesto que el clamor
contra Sodoma y Gomorra va un aumento y su pecado se ha agravado demasiado, voy ahora a descender a ella, para ver si lo han hecho corresponde a las quejas que han llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. Y aquellos varones apartaron de ahí y fueron hacia Sodoma, pero Abraham seguía estando delante del Señor. Y se acercó a Abraham y le dijo, ¿acaso vas a destruir el justo con el injusto? Tal vez haya 50 en la ciudad, ¿acaso destruirás este lugar y no lo perdonarás por los 50 justos que estén allí dentro? Lejos sea de ti hacer morir al justo con el impío y tratar al justo como al impío. Jamás hagas tal cosa. ¿Acaso el juez de toda la tierra no debe hacer lo que es justo? El Señor respondió, sí, dentro de la ciudad de Sodoma, si dentro de la ciudad de Sodoma encuentra a 50 justos, por ellos perdonaré a todos los que estén ahí. Y Abraham siguió replicando, y dijo, aquí estoy ahora, atreviéndome a hablar con mi señor, aunque solo soy polvo y ceniza, pues tal vez falten 5 justos para completar los 50. Por faltar estos 5 destruirás a toda esa ciudad. Y podemos ver que aquí Abraham sigue replicando, porque sabía Abraham que ahí vivía su primo, más bien su sobrino, perdón, su sobrino, aquí sabemos que estaba el sobrino Abraham, por eso Abraham replicó tanto. Pero vamos a ver en el capítulo 19, en el versículo 1, vamos a ver cómo estaba tan corrompida la ciudad de Sodoma, que vamos a ver que, o sea, de plano ellos no tenían ese temor a Dios. Vamos a ver en el capítulo 19, versículo 1. Al caer la tarde llegaron los 2 ángeles a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de Sodoma, así que al verlos se levantó a recibirlos, se inclinó hasta el suelo y dijo, Señores míos, les ruego que vengan a la casa de este siervo suyo y pasen ahí la noche, se lavarán los pies y por la mañana podrán levantarse y seguir su camino. Pero ellos respondieron, no, sino que pasamos la noche en la calle. Como Lot les insistió demasiado, ellos se fueron con él. Al entrar en su casa les ofreció un banquete de panes sin levadura y ellos comieron. Pero antes de que se acostaran, los hombres de la ciudad rodearon la casa. Ahí estaba todo el pueblo junto, todos los hombres de Sodoma, desde el más joven hasta el más viejo. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a tu casa esa noche? Sácalos, pues queremos tener relaciones con ellos. En el 6. Lot salió hasta la puerta para hablar con ellos, pero cerró la puerta tras de sí y les dijo, Hermanos míos, yo les ruego no cometer tal maldad. Aquí podemos ver cómo el pueblo o más bien la ciudad de Sodoma, podemos ver que cómo era tanto su depravación, ellos ya tienen una depravación que, o sea, ya vemos que ya no les complacía tener relaciones entre ellos. Yo lo que lleva el no tener el temor de Dios, que ya no tengas un límite más bien ya no te sacie tanta depravación. Y esto, como lo repetimos, eso lo podemos ver en el versículo 5, que le dijeron, llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vienen a tu casa en esta noche? Sácalos, pues queremos tener relaciones con ellos. Vieron que era algo diferente porque ya vieron, o sea, ellos ya de plano ya lo diferente ya no les satisfacía y pues vieron algo diferente y pues quería, o sea, imagínense, en ese momento aún decía que, ¿cómo se llama? Que desde el más joven en el 4 dice, pero antes de que se acostaran los hombres de la ciudad rodearon la casa, ahí estaba todo el pueblo junto a todos los hombres de Sodoma, desde el más joven hasta el más viejo. O sea, aquí podemos ver que era tanta perversión en Sodoma que hasta podemos ver que dice desde el joven hasta el más viejo. O sea, aquí ya se nos habla que también ya eran pedófilos. Y digo, a los ángeles que llegaron, los hombres de Sodoma querían tener relaciones. O sea, se nos habla que estos hombres era tal su punto de depravación que a fuerzas querían tener relaciones con ellos. O sea, prácticamente ahora sí los querían violar. Y vemos que ese temor ellos no lo tenían, porque si realmente tuvieran ese temor de Dios, tuvieran como, por así decirlo, un límite. Y es
Y aquí podemos ver que Sodoma no tenía ese límite. ¿Sí? Como lo repito, su depravación era tanta que ya no le satisfacía nada. Y eso es lo que eso es lo que nos puede pasar si realmente no llegamos a tener ese temor a Dios, porque vamos a llegar a ese punto de depravación como Sodoma y Gomorra. Y aún lo vimos en nuestros tiempos. Vemos que hay mucha depravación, que a veces ya la gente ni se da cuenta. Y, y como va a pasar a futuro, o sea, lo malo lo van a considerar bueno y lo bueno lo van a considerar malo. Y en ese tiempo lo que está pasando, que la sociedad ha dejado de tener ese temor a Dios, que cada día estamos llegando a niveles de depravaciones muy similares al de Sodoma y Gomorra. Y cada día más esa depravación se va a seguir aumentando. Y pues estamos viviendo en esos tiempos en los que de plano se está transfigurando toda esa información y poco a poco vamos a ver que la gente se va a depravar cada día más. Y ahora vamos a ver un ejemplo de que cuando una persona sí tiene temor a Dios. Por eso quiero que me acompañen unos versículos después, que es Génesis capítulo 20 versículo 1. Y dice así: de ahí Abraham partió hacia la tierra de Negev y acampó entre Cades y Sur en Gerar. Vivió como un extranjero. Ahí Abraham presentó a Sara, su mujer, como su hermana. Entonces Abimelech, el rey de Gerar, envió por Sara para tomarla como mujer. Pero una noche Dios visitó a Abimelech en sueños y le dijo: pues darte por muerto, pues la mujer que has tomado ya es casada. Como Abimelech no se había acercado a ella, dijo: Señor, ¿acaso también a la gente inocente le quitas la vida? En el 5. ¿Acaso no me dijo él, es mi hermana? Y también ella dijo: es mi hermano. En, en esto yo he actuado con sinceridad de corazón y tengo las manos limpias. En el 6. Y en sueños Dios le dijo: también yo sé que has actuado con sinceridad de corazón, y fui yo quien te impidió pecar contra mí, por eso no te permití que la tocaras. Aquí podemos ver que cuando realmente ya tenemos ese temor de Dios, como que Dios nos hace esa advertencia constante. En este caso fue en un sueño de Abimelech que tuvo, que Dios le advirtió que esa mujer ya estaba casada y como que él ya sabía, él tenía ese temor de Dios, que, que Dios ya sabía que tenía ese temor de Dios y pues Dios no le permitió que pecara. Sigamos en el 7. Ahora devuelve a ese hombre su mujer, porque él es profeta y orará por ti. Así vivirás. Pero si no se la devuelves, quiero que sepas que sin falta morirás tú y todos los tuyos. Aquí podemos ver lo importante que debemos de pedir que los gobernantes sean justos, porque aquí podemos ver que si el gobernante se equivoca, todo el pueblo sufrirá. En el 8. A la mañana siguiente Abimelech se levantó y llamó a todos sus siervos, y claramente les repitió todas esas palabras. Esto les provocó mucho miedo. Aquí podemos ver. Después Abimelech llamó a Abraham y le dijo: ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Qué pecado cometí contra ti que has traído sobre mí, sobre mi reino, un pecado tan grande? Lo que has hecho conmigo es algo que no se hace. También le dijo Abimelech a Abraham: ¿en qué pensabas cuando hiciste esto? Y Abraham respondió: pues simplemente pensé que aquí no hay temor de Dios y que me matarían por causa de mi mujer. Aunque la verdad es que si es mi hermana, es hija de mi padre, pero no hija de mi madre, por eso la tomé por esposa. En el 13. Cuando Dios me hizo salir de la casa de mi padre y andar errante, yo le dije: en todos lugares a los que lleguemos, tú me vas a hacer el favor de decir que yo soy tu hermano. En el 14. Entonces Abimelech tomó ovejas, vacas y siervos y siervas, y se los dio a Abraham. Además le devolvió a Sara su mujer, y le dijo a Abimelech: mira aquí, delante de ti, esta es mi tierra, quédate vivir donde mejor te parezca. Aquí podemos ver la diferencia de un hombre que sí teme a Dios, porque aquí podemos ver que Abimelech, o sea, con tal de que no pecar contra Dios, o sea, hasta hizo más, por así decirlo, hizo cosas de más.
Aquí en el 14 se nos dice que hasta le dio ovejas, siervos y siervas, y hasta le dio una tierra a escoger a Abraham. Aquí podemos ver que Abimelech era temeroso de Dios, que automáticamente cuando Dios le dijo que era su mujer de Abraham y que no se podía casar, ¿qué hizo Abimelech? Abimelech obedeció lo que hizo Dios y un punto que debemos de tomar nosotros de Abimelech es que debemos ser como él. O sea, si Dios se nos dice que nos da una advertencia, o sea, aparte de obedecerla, tenemos que hacer como Abimelech, o sea, dar un plus al respecto de eso. Porque, o sea, aparte de que era tanto el temor que le tenía Abimelech a Dios, que le ofreció a Abraham las ovejas, las siervos y siervas, y aparte le devolvió a Sara su mujer, y aparte le dio una de la tierra que él mejor le parezca. Sigamos el 16. A Sara le dijo: a tu hermano le he dado 1000 monedas de plata. Esto te cubrirá como un velo a los ojos de todos los que están contigo, y ante tu honor está a salvo. Aquí podemos ver que esto dice: eso te cubrirá como un velo a los ojos de todos los que están contigo, y ante tu honor está a salvo. Aquí podemos ver que también Abimelech no lo hizo para quedar bien delante de las personas, sino aquí dice: tu honor está a salvo. O sea, le dijo a ellos que, o sea, no le importó tanto su reputación de Abimelech, sino le importó la reputación de Abraham. Sigamos el 7. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a sus siervas, y ellas tuvieron hijos. Aquí podemos ver la gran importancia de ese temor a Dios, que ese temor a Dios nos puede traer bendiciones. Porque dice en el 7: entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a sus siervas, y ellas tuvieron hijos, pues por causa de Sara, mujer de Abraham, el Señor había cerrado completamente la matriz de toda mujer en la casa de Abimelech. Bueno, podemos ver que lo impactante de esta historia, que cómo es el temor a Dios, que debemos ser como Abimelech, que cuando Dios nos tiene advertencia nos advierte nuestro pecado, debemos de obedecerle y dar como ese plus. Y ese temor lo podemos ver al final, que ese nos puede traer bendiciones a futuro, como le trajo a Abimelech. Y pues eso es todo por el estudio. Pues en el día de hoy hay que pedirle a Dios que nos que nos dé que nos ayude a ese temor, a tenerle temor a Él. Porque como lo dijimos al principio, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Pues bueno, ya para acabar este tiempo hay que orar. Padre, en el día de hoy te damos gracias por este tiempo. Aún Padre, te pedimos que nos des ese temor a cada uno de nosotros para ser como Abimelech y tener temor de ti, Padre. Y no como Sodoma y Gomorra, que ellos no tenían el temor de Dios y llegan a un nivel de depravación que era repugnante, Padre, que ya no nada les satisfacía, Padre. Ayúdanos, Padre, a tener ese temor ante ti, Padre. Que seamos obedientes ante ti en cualquier advertencia que nos dejas, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues eso es todo por mi parte. Los dejo y hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye.